Cáncer. Incremento en un mundo de pandemia. Este video es un complemento del folleto número 70. Crecimiento celular anómalo. Réplicas de crecimiento celular anómalo o células tumorales. Diferentes causas, manifestaciones y tratamientos. El cáncer representa hoy en día una problemática común que va en aumento en todo el mundo. Esto enmarca diferentes causas, entre ellas algunas no mencionadas abiertamente en los medios. El cáncer es un grupo de más de 100 enfermedades caracterizadas por el crecimiento anormal e incontrolado de células. En un cuerpo sano, las células crecen, se multiplican y se reemplazan de manera controlada. En un cuerpo débil, intoxicado o enfermo, se generan daños con cambios en el material genético de las células, causadas por factores ambientales o internos, que a veces causan que las células no mueran y sigan reproduciéndose hasta generar otras células cancerígenas de gran tamaño, células tumorales. La mayoría de las muertes por cáncer están relacionadas con la metástasis. Significa entonces que células malignas penetran al sistema circulatorio y establecen colonias en diferentes partes del cuerpo. Hay muchos avances médicos y tecnológicos hoy en día para combatir el cáncer, pero sigue siendo una de las principales causas de muerte en todo el mundo. En el mundo occidental, siempre que escuchamos la palabra cáncer, nos lleva a una tendencia de pensamientos. Esos pensamientos son: pensamiento alterado, el miedo, la depresión, el dolor y muchas veces el sentimiento de desgracia, que puede llevar al sentimiento de muerte. ¿Acaso es un sinónimo de muerte? No, no siempre es así, pero nuestra mente lo vincula de esta forma. Tenemos en la actualidad grandes avances científicos que nos llevan a tratar este síndrome de inflamación celular, desarrollo anómalo celular, que puede generar réplicas de células tumorales y pueden ser tratadas con diferentes métodos. Enumeramos algunos de ellos con el fin de ilustrar esta presentación y hacer de su conocimiento dicha cosmovisión. Estos son algunos de los métodos convencionales de Occidente para tratar el cáncer. Tratamientos convencionales de Occidente: cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida, inmunoterapia, trasplante de células madre o médula ósea, terapia hormonal. En nuestra presentación nos enfocaremos a la interpretación acorde a la medicina tradicional china en su estudio y desarrollo de la acupuntura, biomagnetismo y medicina tradicional prehispánica. De corazón, deseamos sea útil para la humanidad este pequeño grano de arena dentro del extenso mar de conocimiento. Bajo la concepción de la medicina tradicional china y acupuntura, es de suma importancia no olvidar que son dos los órganos depuradores de los venenos en sangre. Estos son hígado y riñón, en conjunto de sus respectivas vísceras, vesícula para hígado y vejiga para riñón. El hígado alimenta tendones y ligamentos, ojos, útero, próstata y mamas, entre otros. Depura las sustancias venenosas que han ingresado al interior del organismo, transformándolas en bilis. Su función más importante es permitir la entrada de los nutrientes al torrente sanguíneo, y aquí la mayor parte de las enfermedades son inoportunas y penetran al interior del organismo a través del torrente sanguíneo. El riñón alimenta al cerebro, sistema nervioso y médulas, entre otros. Forma eritropoyetina y depura la sangre, transformando sus desperdicios en urea y se depura en orina. Un hígado enfermo
puede llegar a filtrar materiales o venenos nocivos hacia el torrente sanguíneo. De ahí que el hígado es la puerta a las enfermedades. Hépatos. El flujo sanguíneo hepático tiene la tendencia mecánica natural de hacer correr el torrente en dirección al corazón y la cabeza, energía ascendente. También tiene un recorrido sanguíneo muy importante por páncreas y estómago, hasta llegar al vaso y retornar nuevamente hasta el hígado. La sangre hepática llega a próstata y útero para ser nutridos. Alimenta las glándulas mamarias para hacer de la sangre leche para lactante. Llena y alimenta los ojos y tendones. Su flujo es perceptible en cuello, nuca y vértice de la cabeza. Es por ello que el flujo sanguíneo del hígado se carga más en estos órganos, glándulas o estructuras corporales. Un riñón enfermo puede llegar a filtrar materiales o venenos nocivos al torrente sanguíneo y con ello un aumento de flujo tóxico hacia la médula espinal y médulas en general, sistema nervioso, oídos, genitales, vasos sanguíneos, sangre y corazón. El riñón forma un papel muy importante en la producción de eritropoyetina. El riñón, al tener un fuerte desequilibrio en su función, ya sea por el ingreso de venenos, virus o bacterias, puede llegar a lesionar la estructura del ADN y generar réplicas de células anómalas. Este fenómeno puede darse en cualquier órgano, glándula o tejido, no solo en riñón. Los órganos donde comúnmente se desarrolla el cáncer son pulmones o corazón, vasos sanguíneos o piel, hígado o vesícula biliar, cuello, abdomen o tórax, estómago, intestino o páncreas, riñón, vejiga, huesos o médula ósea. Las células tumorales pueden estancarse en una zona determinada o bien pueden diseminarse. Parte 1. Cuando hablamos de cáncer, debemos tomar en cuenta que refiere a las alteraciones que se presentan en la reproducción de células de forma desordenada. Para ello, primero tendremos que analizar cuáles son las diferentes causas y así comprender las muy variadas manifestaciones. Los malos hábitos y la mala alimentación. Entre los hábitos más comunes encontramos sedentarismo, falta de actividad física o deporte, comidas excesivas con cargas altas en carbohidratos, grasas saturadas, exceso de sodio y azúcares, desnutrición, anemia, pérdida de nutrientes. La desnutrición lleva al colapso del organismo y sus funciones. Dentro de este padecimiento podemos ver la baja de cobre y catalasas. Esto conlleva un verdadero riesgo para el desarrollo del cáncer. Fumar, tabaco o inhalación frecuente de humos. Sustancias psicoactivas, drogas, cristal, morfina, cocaína, heroína, LSD, etc. Radiofrecuencias. Existen frecuencias que dañan al organismo en su función vital y estructural. Señales de celular, microondas de enlace de señal, radiación solar, luz ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Parte 2. Venenos o sustancias tóxicas que pueden llegar a ingresar al interior del organismo a través de la absorción intestinal o la piel. Estos se dividen en varios grupos. Grupo 1. Algunas de las sustancias venenosas más comunes que pueden llegar a ingresar al torrente sanguíneo por absorción intestinal son plantas y vegetales, cuando éstas han sido irrigadas por herbicidas, pesticidas, insecticidas. Carnes, cuando las carnes han sido tratadas con algunos nitritos, conservadores, hormonas y todo tratamiento para el desarrollo acelerado y de aumento de masa muscular no natural. Sodio en exceso para la conserva de las carnes.
alimentos procesados de alta duración, enlatados, alimentos clorados, harinas blancas, azúcar refinada, saborizantes artificiales. Grupo 2. Sustancias químicas. El uso común de antitranspirantes. Maquillajes con altos concentrados químicos. Peróxidos para teñir el pelo. Cremas para la piel con composición de químicos dañinos para la salud. Medicamentos tópicos, pastillas, jarabes, etc., de uso prolongado sin control y supervisión previa por parte de un médico o profesional de la salud. El más común de los errores, medicamento autorrecetado. Exposición constante en fábricas a químicos de uso en la elaboración de diversos materiales. Estos pueden ser por inhalación o contacto directo a la piel. Grupo 3. Calor súbito y constante por largos periodos de horas y por lapsos largos en meses o años. Golpes constantes en una misma área delimitada del cuerpo. Ejemplo, golpes constantes en dedos, extremidades o cráneo, que pueden llegar a desarrollar una inflamación crónica de la zona afectada y más tarde puede llegar a formar coágulos que entorpecen la irrigación local. Por ende, se descompone el tejido al tener dicho estancamiento y no logra una renovación celular. La sangre, al no circular, se descompone y afecta las estructuras que la contienen, así como los tejidos que dependen de ella. Grupo 4. Enfermedades infecciosas. Los virus, bacterias, hongos o parásitos juegan un papel delimitante en la toxicidad de la sangre. Si el individuo es portador de algún virus agresivo o bacteria por un largo plazo de tiempo, esto comprende una cronicidad que puede variar de un año a muchos años y no es tratado adecuadamente o simplemente no es tratado, entonces las estructuras del ADN se pueden llegar a dañar y generar células anómalas en réplica, cáncer común o cáncer metastásico. Grupo 5. Emociones. Las emociones son calientes según la cosmovisión médica de Oriente. La ira se traduce a bilis y tiende a llenar al hígado, aumentando la función del torrente sanguíneo hacia el corazón y la cabeza. Puede generar coágulos. La preocupación genera estancamiento de los fluidos intestinales, al igual que el bolo alimenticio, y estancar los desechos fecales, Bu-Kang. El miedo, la depresión y el terror saturan al torrente sanguíneo, órganos y músculos se intoxican con el excedente de adrenalina. La tristeza disminuye la cantidad de oxígeno en sangre al disminuir la frecuencia respiratoria. El excedente de emoción alegre tiende a la risa desordenada y la locura. Esto es aumentar el flujo sanguíneo constantemente a la cabeza o por estados eufóricos que no logran equilibrarse fácilmente. Etapas de diagnóstico. Métodos de reconocimiento. Pulso. Los pulsos son muy importantes en el diagnóstico del paciente. Entre ellos sentiremos y podremos dar interpretación a los órganos que se encuentran en plenitud, vacío, tensión yang, tensión yin, pulso resbaloso. Lengua. La observación y la correcta interpretación del cuerpo. Saburra, color, densidad de saburra, densidad de humedad, densidad de sequedad, grietas, hundimientos o protuberancias de la lengua son clave en el diagnóstico. Cara.
La interpretación por rostro es una forma en la que nos podremos apoyar en las conclusiones de nuestro diagnóstico. Las manchas, despigmentaciones, hundimientos, brotes, pérdida de vellosidades, poros abiertos, grasa, dolor o falta de sensibilidad son manifestaciones directas de las estructuras, meridianos u órganos lesionados por dicha patología. Ojo. La interpretación del iris, esclerótica, cuerpo del tejido ocular y vasos sanguíneos del ojo serán datos muy importantes para apoyarnos en nuestro diagnóstico. Oreja. El reconocimiento de manchas obscuras o sobrepigmentación, pérdida de color en la piel auricular, dolor de zonas específicas, vasos sanguíneos con estancamiento, grietas o sequedad con añejos serán de gran utilidad para apoyarnos en el tratamiento y diagnóstico del síndrome, alteración o enfermedad que vamos a tratar. Aroma. Los aromas son importantísimos para delimitar el órgano u órganos alterados, al igual que el avance de dicha patología. Meridiano. El conocer correctamente el recorrido de los meridianos es de suma importancia. Con ello, podremos reconocer las estructuras, recorridos sanguíneos o energéticos de cada órgano o víscera que manifiesta hacia el exterior del síndrome a tratar. Emociones. Las emociones son delimitantes para comprender la patología del individuo y el estado vital de sus órganos, sin dejar de lado la psique logos, mente, alma y espíritu. Así podremos comprender si alguna emoción retenida por un largo lapso de tiempo o una emoción de picos altos constantes han llevado a la complicación o aparición de este síndrome. Cáncer frío. El cáncer frío es debido a la insuficiencia de algún órgano, víscera o glándula, que lleva al colapso del yin, del vaso, riñón y médulas. Altera gravemente el equilibrio de la sangre y es por ello que el riñón y el vaso juegan un papel fundamental en la aparición de leucemias. Cáncer caliente. Cuando hablamos de cáncer caliente, nos referimos a un aumento exagerado de la energía yang. Cuando el calor se estanca es tóxico e inflama células y tejidos. Puede llegar a generar un daño severo a las estructuras corporales y hacerse visible hasta el exterior. Comúnmente hay presencia de dolor. Puede presentar pigmentaciones rojas o destrucción de los tejidos contaminados. El paciente puede presentar aroma fétido como de carne podrida. Cáncer venenoso. Es cuando han penetrado por algún medio sustancias tóxicas, radiaciones, virus, bacterias, hongos o parásitos que al acumularse en el interior pueden desarrollar una patología agresiva con alteraciones al ADN y réplicas de células anómalas. Es común la metástasis. Lógica de tratamiento general con múltiples técnicas. Acupuntura, auriculoterapia, biomagnetismo y medicina prehispánica. Eliminar lo estancado, depurar los venenos, depurar la sangre, equilibrar el pH sanguíneo, nutrir de forma correcta la sangre y los órganos, revitalizar las estructuras y órganos dañados, estabilizar las emociones. Analogía del tratamiento con acupuntura. Analizaremos con una lógica sencilla y de fácil comprensión para el estudiante o médico tratante. Cuando nos referimos a un agente patógeno o clima agresor que penetra al interior o bien un desorden que se genera en el interior, que pueden ser las emociones, debemos de comprender lo siguiente: principios y lógicas de acuerdo a la medicina tradicional china. Observar y atender las deficiencias del yin o yang, los excesos de yin o yang, los estancamientos y los desequilibrios, reequilibrar las funciones vitales de los órganos y sus estructuras, por medio de la aplicación de agujas filiformes
especialmente para acupuntura, con diferentes técnicas de manipulación definidas para cada caso. Tabla de órganos para tratamiento de cáncer con acupuntura. Técnica de floteo. Aquí de forma sencilla haremos una tonificación con picoteo y una dispersión a 2 dedos. La tonificación la haremos con un picoteo y la dispersión a 2 dedos. Tonifica, dispersa. Tonifica, dispersa. Tonifica, dispersa. Muy bien. Técnica tonifica, dispersa. Esta técnica es muy ocupada en casos de bloqueos. Se utiliza de forma sencilla y muy práctica en todo tipo de bloqueo neurovascular. Tonifica, dispersa. Técnica de dispersión. Manipulación de la aguja. Aquí de forma sencilla haremos la dispersión a 2 dedos. Técnica de tonificación. Manipulación de la aguja. Aquí de forma sencilla haremos una tonificación con picoteo. La tonificación la haremos con un picoteo Puntos para órganos. Hígado. 3 de hígado nutre la estructura en método de floteo. Elimina el dolor. Es un punto Yuan. 2 de hígado. Dispersión. Desinflama y refresca al órgano. 8 de hígado. Dispersión. Desaloja el excedente y revitaliza el órgano. 6 de hígado. Dispersión. Es el punto Xi en hendidura. Restablece la estructura del ADN dañado. En el órgano, canal, estructura y meridiano afectado.
Corazón. 7 de corazón, floteo, nutre la estructura, es un punto yuan. 8 de corazón, desinflama y refresca el órgano. 3 de corazón, dispersión, desaloja el excedente y revitaliza el órgano. 6 de corazón, dispersión, es un punto Shi en hendidura, restablece la estructura del ADN dañado, en el órgano, canal, estructura y meridiano afectado. Vaso. 3 de vaso. Nutre la estructura en método de floteo, elimina el dolor. Es un punto yuan. 2 de vaso. Desinflama y refresca el órgano. 9 de vaso. Desaloja el excedente y revitaliza el órgano. 8 de vaso. Es un punto Shi en hendidura. Restablece la estructura del ADN dañado en el órgano, canal, estructura y meridiano afectado. Pulmón. 9 de pulmón. Nutre la estructura en método de floteo. Elimina el dolor. Es un punto yuan. Diez de pulmón. Dispersión. Desinflama y refresca el órgano. 5 de pulmón. Dispersión. Desaloja el excedente y revitaliza el órgano. 6 de pulmón. Dispersión. Es un punto Shi en hendidura. Restablece la estructura del ADN dañado en el órgano, canal, estructura y meridiano afectado. Riñón. 3 de riñón nutre la estructura en método de floteo, elimina el dolor, es un punto yuan. 7 de riñón. Dispersión. Desinflama y refresca el órgano. 10 de riñón. Dispersión. Desaloja el excedente y revitaliza el órgano. 5 de riñón. Dispersión. Es un punto Shi en hendidura. Restablece la estructura del ADN dañado en el órgano, canal, estructura y meridiano afectado. Se utilizan solamente algunos puntos antes mencionados de cada meridiano dependiendo del diagnóstico y criterio del terapeuta o médico tratante. Tabla de vísceras para el tratamiento de cáncer con acupuntura. Vesícula biliar. 40 de vesícula biliar nutre la estructura en método de floteo, elimina el dolor y elimina la flema. Es un punto yuan. (38 de vesícula biliar. Dispersión. Desinflama y refresca a la víscera y todo el canal.
34 de vesícula biliar. Dispersión. Desaloja el excedente y revitaliza la víscera y todo el canal. (36 de vesícula biliar). Dispersión. Es un punto Xi hendidura. Restablece la estructura del ADN dañado en el órgano alterado, libera y restablece el canal, estructura y meridiano afectado. Intestino delgado. 4 de intestino delgado. Nutre la estructura en método de floteo, elimina el dolor y elimina la flema. Es un punto Yuan. 5 de intestino delgado. Dispersión. Desinflama y refresca a la víscera y todo el canal. 8 de intestino delgado. Dispersión. Desaloja el excedente y revitaliza la víscera y todo el canal. 6 de intestino delgado. Dispersión. Es un punto Xi hendidura. Restablece la estructura del ADN dañado en el órgano alterado, libera y restablece el canal, estructura y meridiano afectado. Estómago. 42 de estómago. Nutre la estructura. En método de floteo, elimina el dolor y elimina la flema. Es un punto Yuan. (41 de estómago). Dispersión. Desinflama y refresca a la víscera y todo el canal. (36 de estómago). Dispersión. Desaloja el excedente y revitaliza la víscera y todo el canal. (34 de estómago). Dispersión. Es un punto Xi hendidura. Restablece la estructura del ADN dañado en el órgano alterado y libera y restablece el canal, estructura y meridiano afectado. Intestino grueso. 4 de intestino grueso. Nutre la estructura en método de floteo. Elimina el dolor y elimina la flema. Es un punto Yuan. (5 de intestino grueso). Dispersión. Desinflama y refresca la víscera y todo el canal. (11 de intestino grueso). Dispersión. Desaloja el excedente y revitaliza la víscera y todo el canal. (7 de intestino grueso). Dispersión. Es un punto Xi hendidura. Restablece la estructura del ADN dañado en el órgano alterado. Libera y restablece el canal, estructura y meridiano afectado. Vejiga. 64 de vejiga. Nutre la estructura en método de floteo. Elimina el dolor y elimina la flema.
es un punto Yuan. (67 de vejiga). Dispersión. Desinflama y refresca la víscera y todo el canal. (40 de vejiga). Dispersión. Desaloja el excedente y revitaliza la víscera y todo el canal. (63 de vejiga). Dispersión. Es un punto Xi hendidura. Restablece la estructura del ADN dañado en el órgano alterado. Libera y restablece el canal, estructura y meridiano afectado. Tratar el problema de la leucemia con medicina tradicional china. La razón principal que produce la leucemia es porque el paciente tiene insuficiencia de yin qi, y mientras el qi del paciente es deficiente, los agentes patógenos, virus, hongos, parásitos o bacterias pueden penetrar al interior hasta llegar a órganos y principalmente al vaso y riñón. Puede penetrar el agente patógeno más allá de las flemas turbias, siendo estas insuficientes para detener el clima patógeno invasor. Cuando hay éxtasis sanguíneo, se interrumpe el flujo del qi. Esto altera todo el organismo, llegando a desordenar el desarrollo de glóbulos blancos y rojos en médulas, que son referente a riñón y a vaso. A este síndrome se le denomina síndrome de vacuidad o insuficiencia de yin qi. Tratamiento para la leucemia con acupuntura. La leucemia es un cáncer por frío, insuficiencia, debilidad. (7 de riñón). Tonificar. Forma eritropoyetina. Es el punto madre del riñón, tonificante, metal y río. (39 de vesícula biliar). Tonificar. Punto maestro de las médulas. (3 y 2 de vaso). Tonificar. Regularizar al vaso en caso de inflamación. 2 de vaso es el punto madre, fuego y manantial de vaso. (36 de estómago). Tonificar. Este punto le dará fuerza a los puntos madre para regenerar el tejido orgánico y regularizar su función. 8 de hígado. Aplicado con moxa, apoya la producción de glóbulos rojos y aumenta la temperatura del órgano. Aumentar la dieta, berros en ensaladas, arándanos, sopas de médula o tuétano en sopa de verduras, consumir carnes de origen caliente como chivo, borrego o res. Con moxibustión.
Es un puro de Artemisa que al prender un extremo funciona como cualquier cigarrillo, pero es una concentración mayor de calor y la Artemisa tiene la función de estimular el torrente sanguíneo y eso para nosotros es algo muy importante. Vamos a ver. Buscamos el punto llamado GQ421 grueso. Este punto se encuentra en la unión de ambos dedos. Ahí. Muy sencillito. Y vamos a calentar. De 3 a 5 minutos, de forma bilateral, es decir, en ambos lados. La intención es de que se estimule el torrente sanguíneo y la zona va a aparecer con una pigmentación rojiza, es natural por el calor. No lesionemos la piel, no es para tanto, no hay que acercar tanto la moxa, si lo suficiente para que caliente bastante fuerte solamente. Puntos complejos de acupuntura aplicados con biomagnetismo. Estos puntos no se deben de aplicar con agujas a menos que el ejecutante tenga nivel de especialidad avanzada. Por tal razón, los aplicaremos con imanes para no dañar ninguna estructura. 18 de vejiga. Representa al hígado, con imán, cara roja o polo positivo hacia la piel, de forma bilateral, ubicación a 1.5 Suen a un lado del borde inferior de la apófisis espinosa, de la novena vértebra torácica. 15 de vejiga. Representa el corazón, con imán, cara roja o polo positivo hacia la piel, bilateral, ubicación a 1.5 Suen a un lado del borde inferior de la apófisis espinosa de la quinta vértebra torácica. 20 de vejiga. Representa al vaso, con imán, cara roja o polo positivo hacia la piel, bilateral, ubicación a 1.5 Suen a un lado del borde inferior de la apófisis espinosa de la onceava vértebra torácica. 13 de vejiga. Representa el pulmón, con imán, cara roja o polo positivo hacia la piel, bilateral, ubicación a 1.5 Suen a un lado del borde inferior de la apófisis espinosa de la tercera vértebra torácica. 23 de vejiga. Representa el riñón, con imán, cara roja o polo positivo hacia la piel, bilateral, ubicación a 1.5 Suen de la parte lateral del borde inferior de la apófisis espinosa de la segunda vértebra lumbar. Imagen general de los puntos Shu. Analogía del tratamiento con auriculoterapia. Observar y atender las deficiencias del yin o yang, los excesos de yin o yang, los estancamientos y los desequilibrios, reequilibrar las funciones vitales de los órganos y sus estructuras por medio de la presión inducida sobre puntos dolorosos, utilizando un localizador para auriculoterapia y ubicando las zonas relacionadas a cada órgano o estructura. También deberemos tomar en cuenta la pigmentación y vasos sanguíneos visibles con estancamiento. Utilizaremos balines de oro, plata,
tachuelas y en algunos casos se puede utilizar agujas de acupuntura. Tratamiento de apoyo con auriculoterapia. La auriculoterapia, a pesar de ser un método efectivo, no es eficaz por sí solo para tratar cáncer, mas sin embargo como apoyo en las diferentes terapias ayudará a obtener mejores resultados. Área de las tumoraciones. Balín de plata o tachuela, según sea el caso. Shen Men. Balín de oro. Balín de plata en zona afectada, 5 órganos y sus vísceras correspondientes. Área de triple calentador, balín de plata. Área del subcórtex. En caso de que alguna glándula esté comprometida, aplicar área de glándulas de secreción interna. Lógica de tratamiento con biomagnetismo. Aclarar distorsiones del pH en los órganos internos, aplicando un campo magnético con 2 imanes, en una posición de resonancia específica para empujar cargas magnéticas en el cuerpo hasta impactarse y quedar equilibradas, eliminando hiperacidez o hiperalcalinidad. Indicaciones biomagnetismo. Tratamiento. Riñón derecho, riñón izquierdo. Riñón derecho, al centro de la espalda, al lado derecho de la columna, cara negativa o color negro del imán hacia la piel. Riñón izquierdo, al centro de la espalda, al lado izquierdo de la columna, cara positiva o color rojo del imán hacia la piel. Escápula, escápula. Sobre el omóplato derecho, cara negativa o color negro del imán hacia la piel. Sobre el omóplato izquierdo, cara positiva o color rojo del imán hacia la piel. Aplicar cada 3 días o una vez a la semana hasta sentir mejoría. Desbloqueo de canales acupunturales con biomagnetismo. Lógica de tratamiento con medicina prehispánica. Depurar los venenos de la sangre, de los tejidos u órganos dañados y revitalizar al organismo. Nivelar los valores bioquímicos que se encuentran en desequilibrio y permiten el desarrollo del crecimiento celular anómalo. Tratamiento con medicina prehispánica. Posología. Consumo de tés, microdosis, cataplasmas o infusiones. Aranto. Decatropis bicolor. Posee propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, antifúngicas, entre muchos atributos que posee esta planta.
Es reconocida por la destrucción de células tumorales que dan origen al cáncer. Es alto en catalasas. Indicaciones de consumo. Opción 1. Los tés de aranto se tomarán sin endulzantes con una frecuencia de 3 vasos por día durante 3 a 6 meses. Opción 2. En microdosis se tomarán 25 gotas en medio vaso de agua 3 veces al día durante 3 a 6 meses. Se puede tomar aranto y neem dentro del mismo tratamiento. Neem es una planta medicinal que disminuye los niveles de colesterol, triglicéridos y azúcar en la sangre, y también mejora el sistema inmunológico y circulatorio de las personas, según estudio de expertos. Indicaciones de consumo. Opción 1. Tomar tés 2 vasos por día, 5 veces a la semana. Opción 2. En microdosis, tomar 25 gotas en medio vaso de agua simple 5 días a la semana, de 1 a 2 meses. Se puede hacer tomas dentro del mismo tratamiento por separado junto con el aranto. Ajo. Es el mejor antiséptico, antibiótico y antimicótico natural que existe. Es un excelente depurativo, ayuda a eliminar toxinas del organismo y contribuye a la formación y regeneración de la flora intestinal. Mejora la circulación de la sangre debido a su poder anticoagulante. Se afirma que el ajo es nutritivo, que combate el colesterol, favorece el sistema inmunitario, reduce la presión sanguínea, es antiinflamatorio, evita resfriados, mejora el asma, que es bueno incluso contra el cáncer. Indicaciones de consumo. Opción 1. Un diente de ajo activado al aplastarse y posteriormente ingerirlo crudo como si fuera una cápsula. 1 por día durante 5 días a la semana por 3 meses. Opción 2. Microdosis. Se tomarán 20 gotas en medio vaso de agua durante 3 meses. Opción 3. Emplasto. Se aplicará en zonas afectadas de la piel. Aloe vera. Depura, reconstituye y oxigena la sangre. Reestructura el ADN alterado. Refresca la sangre y a todo el organismo. Indicaciones de consumo. Opción 1. Se aplican cataplasmas directo a la zona afectada. Opción 2. Se consumen trozos pequeños y crudos de la carne interna de la hoja, 90 gramos por día, durante 1 mes y medio. Opción 3. Una bebida natural por día durante 1 mes y medio. Ahora vamos a observar fácilmente cómo se prepara un té, sea de neem o sea aranto. Utilizamos una tetera o una olla, una pizca generosa de aranto, un litro de agua,
ponemos a hervir durante 3 a 7 minutos máximo y queda listo nuestro té. Recordemos tomarlo sin azúcar.